Estamos en el año de preparación del Sínodo de los Obispos. El Sínodo ha tenido una primera etapa, un sínodo extraordinario celebrado en octubre del año que acaba de terminar, 2014, y tendrá una segunda etapa, la definitiva, el sínodo ordinario, en octubre de este año 2015. El Santo Padre Francisco ha pedido reiteradamente que se debata en todos los ámbitos, desde, por ejemplo, las parroquias o las comunidades laicales hasta las diócesis, los teólogos, las universidades. Es un deseo suyo que esto suceda y por lo tanto nos acogemos a su deseo, no estamos haciendo nada que él no quiera, sino al contrario, haciendo lo que él quiere, lo que él explícitamente ha pedido. Yo pertenezco desde hace algo más de 10 años al Pontificio Consejo de la Familia como consultor. Fui nombrado por su santidad Juan Pablo II, me mantuvo en el cargo Benedicto XVI y he sido renovado por el Papa Francisco, me imagino, hasta que el Pontificio Consejo, que posiblemente se una a otro consejo para dar lugar a una congregación de laicos. Esto es lo que se oye que puede ocurrir, aunque hasta que no ocurra, pues no ha ocurrido. Es decir, soy consultor del Pontificio Consejo para los laicos y presido los Franciscanos de María. Como presidente de los Franciscanos de María he sido convocado para los días 22 a 24 de enero, dentro por lo tanto de unos días, a una reunión con presidentes de movimientos de espiritualidad y nuevas realidades eclesiales para debatir esta cuestión del sínodo de los obispos. Después del sínodo extraordinario, del anterior, del de octubre, se votaron allí unas propuestas, todas ellas menos 3, si no recuerdo mal, tuvieron más de los 2/3 de los votos, pero por deseo del Papa se dieron a conocer y se van a estudiar todas, incluidas las que no lograron esos 2/3, que es lo que establece el reglamento. Estas propuestas han sido, se ha hecho un cuestionario a partir de ellas con 46 preguntas, 46 temas que han sido dados a conocer a través de distintos medios de comunicación. De hecho, hay una página web donde se puede entrar y responder a título personal a estas cuestiones y enviarlo al Vaticano para que cuenten también con la opinión de los fieles. Hay muchos católicos, unos que están en favor de una cosa y otros están en contra de ello, que están respondiendo personalmente a este cuestionario de 46 temas. No es, por lo tanto, ningún secreto que esté y que yo voy a revelar. A mí me pasaron este cuestionario, repito, como consultor del Pontificio Consejo y presidente de los Franciscanos de María, para que yo también diera las respuestas. Ya las he enviado al Vaticano y, lógicamente, en la reunión que tendré en el próximo día, si tengo oportunidad, están enviadas ya, pero si tengo oportunidad, al menos alguna de ellas, me gustaría exponerlas allí personalmente. En este retiro he pensado que sería muy útil afrontar delante de ustedes que están interesados evidentemente en el tema, afrontar algunas de las cuestiones. No nos da tiempo en una hora a ver las 46, como es lógico, pero sí algunas que quizá puedan tener mayor interés, aunque naturalmente todas son igualmente interesantes. Y como yo me conozco y sé de mi capacidad inmensa de enrollarme y que si no fuera así, con 2 o 3 cuestiones me pasaría la hora, entonces voy a limitarme, seguramente haré algún añadido, porque si no, no sería yo mismo, ¿verdad? Pero voy a limitarme a leer el cuestionario y la respuesta que yo he dado en nombre de todos los franciscanos de María al Vaticano. Empezamos con la pregunta 0, porque después ya van, o sea que serían 46 más una, esta sería la 0, la 1. La descripción de la realidad de la familia presente en la Relatio Synodi, es decir, la relación con que termina el sínodo extraordinario de octubre pasado, corresponde a lo que se observa en la Iglesia y en la sociedad de hoy. ¿Qué aspectos ausentes pueden integrarse? A esto los franciscanos de María, a través de mí, contestamos diciendo: faltan aspectos esenciales en esa relación. Este es mi punto de vista. Por ejemplo, la espiritualidad de la familia. Es decir, ¿de dónde deben extraer los esposos, los padres y los hijos los recursos
para hacer frente a las exigencias que supone hoy vivir en familia. Se han expuesto bien en la relación los riesgos, desafíos, amenazas, problemas que afectan a la familia, pero no las terapias y las soluciones. Ya les he dicho que soy incapaz de leer sin comentar, pero vamos a ver. Yo tengo la impresión de que nos están diciendo continuamente, unos de una forma y otros de otra, eso iremos más adelante a las distintas respuestas, pero nos están diciendo continuamente, usted tiene que ser un héroe, porque hoy en día muchas veces lo que te piden es un acto de heroísmo. Es un acto de heroísmo tener hoy una familia numerosa. Es un acto de heroísmo hoy afrontar, por ejemplo, la atención a un abuelo anciano que representa una carga o a veces incluso económica. Oiga, es un acto de heroísmo en muchos casos mantener la fidelidad conyugal. ¿Y de dónde saca la gente? Me van a perdonar, pero yo siempre pienso en aquella zarzuela española que dice aquello de dónde saca pa' tanto como destaca, ¿no? Es decir, si se nos está pidiendo tanto, ¿de dónde sacamos? ¿De dónde saca el esposo, la esposa, el padre, el hijo? ¿De dónde sacamos para ser fieles, para tener hijos, para cuidar de los ancianos, para no robar, ¿de dónde sacamos? Pues si no nos dicen de dónde sacamos y nos dicen usted tiene que hacer esto, o incluso aunque nos digan no tanto, un poquito menos, pero al fin usted tiene que hacer esto, pues es que no podemos. Por eso yo creo que la cuestión fundamental, y para mí poco tratada o no tratada aún, es la cuestión espiritual. ¿De dónde sacamos? ¿De dónde sacamos las fuerzas para la fidelidad, para tener hijos? ¿De dónde sacamos las fuerzas? De Cristo. Por supuesto, esto es lo que nosotros decimos, pero somos católicos, ¿no? Esto es una encuesta para católicos y un sínodo de católicos, vamos, digo yo. Por lo tanto, ¿de dónde sacamos? De Cristo. Si no hay espiritualidad, si no hay unión individual con el Señor, si no hay unión familiar con el Señor, ¿de dónde sacamos para hacer frente a todos los gastos que tenemos que asumir, incluso aunque nos digan que algunos no hace falta que los asumamos, aún así? Si se plantea la cuestión de los divorciados que se han vuelto a casar y que quieren comulgar, hoy en día todos sabemos que esa es una cuestión solo a medias, porque ese divorciado vuelto a casar también puede volverse a divorciar, de hecho sucede. Y la pareja que vive junta sin casarse están así porque se aman. Pero es que se pueden romper esa unión no formal porque no se han casado por lo civil o no se han casado por la Iglesia. Pero se puede romper y de hecho se rompe. Es decir, el problema nos afecta absolutamente a todos, a los que están sin casar, a los que se han casado por lo civil, a los que se han casado por la Iglesia. Nos afecta a todos. ¿De dónde sacamos la fuerza para llevar adelante hoy, en este contexto que es mucho más difícil que antes, la experiencia de una familia? Con todos sus ámbitos, incluido el tema de los hijos o el tema de los abuelos, porque ese ámbito también es competencia de la familia de Cristo. Por eso yo creo que la primera cuestión es fortalecer las rodillas vacilantes. Es decir, sostén al débil, sostén al que no puede. Después nos tendremos que ocupar del que ya se ha caído. Bueno, pues tendremos que ocuparnos del que ya se ha caído, pero lo primero que tenemos que hacer es intentar evitar que ese se caiga. Es decir, si la pastoral es una pastoral del divorciado, pues estamos impidiendo o no estamos colaborando para que gente que aún no está divorciada pues no se divorcie. Lo primero que tenemos que intentar es que no se produzcan divorcios. Después tenemos que ver qué hacemos con los que ya se han divorciado. Pero lo primero que tendremos que hacer es que no se produzcan divorcios. Es decir, sostener la familia, ayudar a la familia. Por eso, repito, lo primero que digo es espiritualidad. Lo digo porque soy presidente de un movimiento de espiritualidad basado precisamente en el agradecimiento. Es decir, el agradecimiento como terapia, como una terapia de sanación que te ayuda a ver la parte positiva, porque la parte negativa es a la vez tú solito sin que nadie te ayude. Ya tienes bastante experiencia todos los días para ver la parte negativa de los que viven contigo. Lo que hay que ayudarte es a ver la parte positiva y a tener una relación con Dios que te sostenga. Oiga, pues de esto prácticamente no se ha hablado. Se ve que no están a lo mejor muchos de ellos en relación con la vida real de las parejas a las cuales hay que escuchar y ver lo que sufren. ¿Cuáles son las iniciativas en acto
y las programadas respecto a los desafíos que plantean a la familia las contradicciones culturales, aquellas iniciativas orientadas a despertar la presencia de Dios en la vida de las familias, aquellas dirigidas a educar y establecer relaciones interpersonales sólidas, aquellas que favorecen políticas sociales y económicas útiles a la familia, aquellas que alivian las dificultades relacionadas con la atención a los niños, los ancianos y los familiares enfermos, aquellas que afrontan el contexto cultural más específico en el que se compromete la Iglesia local. Oiga, esta pregunta requiere un tratado de 50 folios. Bueno, yo lo contesto en un párrafo. Los franciscanos de María hemos puesto en marcha desde hace años 2 iniciativas para ayudar a las familias. La primera es un servicio de orientación familiar, en el que psicólogos y sacerdotes ayudan a esposos, padres o hijos con problemas de relación. La segunda son las escuelas de agradecimiento familiares, donde se enseña a los que participan en ellas a ver la parte positiva de la vida, del cónyuge, del padre o del hijo también, para dar gracias por ello. Esta terapia de agradecimiento se dirige en primer lugar a Dios y desde Él al prójimo. Resulta un auténtico camino de sanación espiritual, afectiva, conyugal y familiar. Tercera pregunta, ¿qué instrumento de análisis se está empleando y cuáles son los resultados más significativos respecto a los aspectos positivos y negativos del cambio antropológico-cultural? Entre tales resultados se percibe la posibilidad de encontrar elementos comunes en el pluralismo cultural. Oiga, hay que tener por lo menos un par de carreras universitarias para entender las preguntas. Oiga, como mínimo un máster en Harvard. Partimos de la necesidad de la persona de encontrar una luz clara que le ayude en su vida. Esta es nuestra respuesta. ¿Qué instrumentos de análisis se están empleando? Primero, hay que encontrar una luz, es decir, hay que buscar la verdad. Esta necesidad de la verdad se hace más urgente cuanto más ambiguo es el ambiente en que se vive. En el mundo plural en que vivimos se nota una creciente necesidad de certezas. Esas certezas son las que ofrece el Evangelio, con su visión antropológica tanto del individuo como de la familia, del sexo o de la economía. Es decir, en medio del contexto en que vivimos, donde todo el mundo ya piensa lo que quiera, lo que nosotros tenemos que hacer como católicos es ofrecer certezas y seguridades. Si nosotros contribuimos a la confusión, nos unimos al coro dominante. Lo que nosotros tenemos que hacer es contribuir a la luz, entre otras cosas porque eso es Jesucristo, que dijo que Él era la luz del mundo y que nos dijo a nosotros que también lo éramos. Vosotros sois la luz del mundo. Por tanto, lo primero que yo pido es que en nuestro, como dice aquí, instrumentos de análisis para ver el pluralismo cultural, lo primero que tenemos que hacer los católicos es tener una doctrina clara. No aumentar la confusión reinante, porque al final es lo que la gente nos demanda. Oiga, esto está bien o esto está mal, porque el mundo me dice, yo ya sé lo que me dice el mundo, pero yo quiero saber qué me dice la Iglesia. Porque obviamente el que no quiere saber lo que le dice la Iglesia no viene a preguntárnoslo a nosotros, porque ese ya pasa de la Iglesia. Lo que nos interesa es poder responder a los que vienen a preguntarnos. Además de anunciar y denunciar, ¿cuáles son las modalidades elegidas para estar presentes como Iglesia junto a las familias en las situaciones extremas? ¿Cuáles son las estrategias educativas para prevenirlas? ¿Qué se puede hacer para sostener y reforzar las familias creyentes fieles al vínculo? Desde nuestros orígenes, los franciscanos de María hemos estado abiertos a divorciados vueltos a casar. Son muchos los que forman parte de nuestra familia espiritual e incluso se consagran a Dios y asumen tareas de responsabilidad en nuestra institución. Ellos viven intensamente su fe, incluso con la Santa Misa diaria, pero sin comulgar. Como se ha dicho, para prevenir esos problemas, hemos creado el servicio de orientación familiar y producimos y editamos una serie de televisión centrada en la mujer y en las distintas fases que ésta tiene que atravesar en su vida familiar. Para sostener a las familias que quieren vivir fieles a lo que enseña la Iglesia, lo mejor es ofrecer una intensa espiritualidad. En nuestro caso,
junto a los recursos comunes, oración, comunión, confesión, está la espiritualidad del agradecimiento que les ayuda a ver lo positivo y no solo lo negativo en su entorno familiar. Cuarta pregunta. ¿Cómo la acción pastoral de la Iglesia reacciona ante la difusión del relativismo cultural en la sociedad secularizada y ante el consiguiente rechazo de parte de muchas personas del modelo de familia formado por un hombre y una mujer unidos en el vínculo matrimonial y abierto a la procreación? La reacción pastoral de la Iglesia es muy plural. En algunos sitios es totalmente permisiva, aceptando todo tipo de relación afectiva y sexual como válida, incluida la práctica del aborto. Cuando esto se produce es muy perjudicial no solo para la sociedad, sino para los interesados. Aunque en un primer momento estos crean que esa Iglesia permisiva es muy tolerante y misericordiosa. En otros casos, menos en número, es intransigente, reaccionando con dureza a las infracciones de la ley moral. En otros casos, la actuación pastoral es comprensiva con la persona, con acogida y respeto, pero sin ser tolerante con lo que la persona hace. Se tiene misericordia con el pecador, pero se rechaza el pecado. Esta última es la postura de los franciscanos de María. ¿De qué modo, con qué actividades las familias cristianas contribuyen a testimoniar a las nuevas generaciones el proceso de la maduración afectiva? ¿Cómo se podría mejorar la formación de los ministros ordenados respecto a estos temas? ¿Qué figuras de agente de pastoral específicamente calificados se consideran más urgentes? La pregunta era entonces, ¿de qué modo, con qué actividades las familias cristianas contribuyen a testimoniar? Creo que hay que afrontar las crisis y los problemas sin huir, y mostrando a todos que es en Cristo donde se encuentra la fuerza para ello. Los sacerdotes deben ser ayudados a entender que ellos no son los dueños del mensaje, sino sus servidores. A la vez deben ser conscientes de que la verdad debe ser presentada con amor. Ni misericordia sin verdad, ni verdad sin misericordia. Creo que hacen falta agentes de pastoral para las familias en crisis y para aquellas que viven una relación de pareja sin dar el paso al matrimonio. También harían falta agentes especializados en la pastoral con personas homosexuales. Salto una pregunta. Séptima pregunta. La mirada fija en Cristo abre nuevas posibilidades. En efecto, es un texto de la relación del sínodo. Cada vez que volvemos a la fuente de la experiencia cristiana se abren caminos nuevos y posibilidades inesperadas. ¿Cómo se utiliza la enseñanza de la Sagrada Escritura en la acción pastoral con las familias? ¿En qué medida esta mirada alimenta una pastoral familiar valiente y fiel? La pastoral familiar en los franciscanos de María está centrada en ayudar a los esposos y a los padres con respecto a los hijos y viceversa, en no huir delante de los problemas, sino en apoyarse en Cristo para hacerlos frente y resolverlos. Para ese encuentro personal con Cristo, la palabra de Dios es un instrumento esencial, pues en la meditación sobre ella y en el propósito de aplicarla a la vida cotidiana encontramos luz para las circunstancias diversas que hay que afrontar. Uno de nuestros lemas para luchar cotidianamente por la familia es: por ti, Jesús, por agradecimiento a ti. La meditación sobre el amor de Dios manifestado en Cristo en toda su vida, pero sobre todo en la cruz, es la principal fuente de fortaleza para asumir sin huir las cruces de la vida. Octava, ¿cuáles son los valores del matrimonio y de la familia que ven realizados en sus vidas los jóvenes y los cónyuges? ¿En qué forma? ¿Hay valores que podamos poner de relieve? ¿Qué dimensiones de pecado hay que evitar y superar? Valores del matrimonio y de la familia: la estabilidad, la fidelidad, la ayuda mutua, la apertura a la vida, la solidaridad con los miembros necesitados de la familia y con los extraños que atraviesan momentos difíciles. Todos estos valores dan a la familia una importancia excepcional. Una vida afectiva donde continuamente o al menos frecuentemente se está experimentando la ruptura, una vida donde las parejas se unen y se deshacen y muchos de nuestros jóvenes o ya no tan jóvenes llevan a sus espaldas
no digo 8 o 10, sino a veces más experiencias, incluso de convivencia, no solo de sexo, este tipo de vida es destructiva para la psicología e incluso para la salud. La familia es sinónimo de estabilidad y garantía de ayuda en todos los momentos de la vida. Se está viendo, por ejemplo, en la crisis económica. Son los abuelos los que están sosteniendo a los hijos y a los nietos cuando estos se han quedado en el paro. Pero hay que entender que hay que pagar el precio. En esto insistimos continuamente los franciscanos de María. Hay que pagar el precio de la familia. Pero si no se quiere pagar ese precio, se pagará otro aún más costoso, el de no tener familia. Lo que hay que evitar y superar es la cultura de la irresponsabilidad y de la huida, que a veces se manifiesta como egoísmo, en otras ocasiones como recurso fácil a la ruptura e incluso como crimen cuando se recurre al aborto. ¿Qué pedagogía humana es preciso considerar en sintonía con la pedagogía divina para comprender mejor qué se le pide a la pastoral de la Iglesia frente a la maduración de la vida de la pareja hacia el futuro matrimonio? La Iglesia solo podrá hacer frente a la contracultura actual que San Juan Pablo II denominó cultura de la muerte y que hoy se podría ampliar al concepto cultura de la huida, formando verdaderos cristianos. Sin eso no es posible afrontar nada estable, tampoco un trabajo estable o una relación afectiva estable, no ya solo un matrimonio estable. La formación cristiana parte de una base humana que ha de consistir en asumir que en la vida no solo hay derechos, sino también deberes. El abandono por parte de muchos eclesiásticos de la predicación de la existencia de deberes ha contribuido trágicamente a crear una sociedad donde el concepto derecho está inflado y el concepto deber ha desaparecido. Es urgente restaurar el equilibrio entre derechos y deberes. ¿Cómo se podría hacer comprender que el matrimonio cristiano corresponde a la disposición originaria de Dios y por tanto es una experiencia de plenitud y no de límite? Dios nos creó hombre y mujer, estableciendo una complementariedad entre ambos sexos, no solo de cara a la procreación, sino también a la madurez afectiva. Además, estableció que esa relación debía ser perdurable y estable, tanto por el bien de los esposos, pensemos en los problemas de los ancianos solos, como por el de la prole. El bebé humano es el más desvalido de todos los recién nacidos y su etapa de aprendizaje es larguísima. El gran éxito evolutivo de la especie humana radica precisamente en la familia, pues sin esa estabilidad familiar no le valdrían al hombre de nada ni su mayor capacidad craneal ni su habilidad para la técnica, por un sencillo motivo: se habría muerto antes de poder ponerlas en práctica. Esto es lo que hay que explicar. Es decir, hay que decir a la gente, a los que están sin casar, hay que decirles: oye, ¿vas a estar toda la vida así? ¿Toda la vida de un lado a otro? ¿Qué te va a pasar cuando seas mayor? ¿No quieres tener hijos? ¿No quieres dedicarte a cuidarlos? ¿No vas a necesitar tú nunca ayuda? ¿Crees que la seguridad social te va a dar la pensión suficiente? ¿O que vas a tener tus ahorros tan seguros? Es decir, la familia tiene tantos elementos positivos que, repito, la pregunta era: ¿cómo se podría hacer comprender que el matrimonio cristiano es estupendo? Oiga, pues muéstrele usted la realidad, que tampoco hace falta ser un entendido en pedagogía para saber lo bueno que tiene la familia. El problema no es eso, que yo creo que lo ve todo el mundo. El problema es lo que decía antes. Eso, para que exista, hay que pagar un precio. Eso es verdad. Pero si emprendes el camino de la huida, que es el camino que se emprende delante de las responsabilidades, pagas otro precio, y esto hay que decirlo. ¿Te piensas que mantener el matrimonio tiene un precio? Sí, efectivamente. ¿Y romperlo? ¿Te piensas que tener hijos tiene un precio? Sí. ¿Y no tenerlos no tiene precio? Es decir, en un mundo en el cual se ha inflado lo de los derechos y no se habla de las obligaciones, del mismo modo se ve solamente un aspecto de la realidad y no se ve la realidad completa. No me parece que sea tan difícil poderlo explicar. ¿Cómo concebir la familia como iglesia doméstica, sujeto y objeto de la acción evangelizadora al servicio del reino de Dios? El concepto de iglesia doméstica no está arraigado entre las familias cristianas. No se sienten iglesia.
ni siquiera aunque se sientan hijos de la Iglesia. Hay que ayudarles a entender que la familia es en sí misma y por sí misma una auténtica iglesia, en la cual se tiene que hacer lo que se hace en la gran iglesia: agradecer, perdonar, adorar, alabar, amar y evangelizar. Si esto se lograra, la familia cristiana entendería mejor tanto su forma de insertarse en la comunidad parroquial y diocesana como su responsabilidad a la hora de transmitir la fe a los miembros de su propia familia y a los extraños. Solamente hay dos realidades a las cuales el Nuevo Testamento llama iglesia. Una, la familia, y la otra, la diócesis, por extensión, la Iglesia universal. Es decir, la iglesia empieza siendo iglesia familiar, iglesia doméstica. Y es imprescindible que cuando la pareja se casa entienda que constituye una iglesia. Es decir, si te dijeran, acabamos de abrir una parroquia y esa parroquia está formada no por 10.000 feligreses, al frente de los cuales hay 1 o 2 sacerdotes, no, esa parroquia está formada por, de momento, 2, esposo y esposa, de momento. Dios quiera que vengan más, los hijos, y esa parroquia tiene, lógicamente, una relación con otras parroquias. Por ejemplo, con la parroquia, la iglesia doméstica formada por los padres respectivos. Y naturalmente tiene que insertarse en una parroquia más amplia, la parroquia, y después la diócesis, y después la Iglesia universal. Pero tú, y tú, esposo y esposa, sois los párrocos de vuestra parroquia. Hay que plantearse lo que se hace en una parroquia. ¿Cómo rezamos? ¿Cómo adoramos? ¿Cómo agradecemos? ¿Cómo pedimos perdón? ¿Cómo hacemos caridad? ¿Cómo evangelizamos? Este paso es imprescindible darlo, entre otras cosas porque si no, nunca la familia como tal asumirá el concepto evangelizador. Paso unas cuantas preguntas. El Concilio Vaticano II quiso expresar su estima por el matrimonio natural, renovando una antigua tradición eclesial. ¿En qué medida las pastorales diocesanas saben valorizar, que debería decir valorar, también esta sabiduría de los pueblos como fundamental para la cultura y la sociedad común? Entramos ya poco a poco en los temas más discutidos. En este caso se va a plantear la cuestión de si el matrimonio natural, es decir, el matrimonio no sacramental, tiene aspectos positivos y si la Iglesia eso lo valora suficientemente. Ahora dice, ¿en qué medida las pastorales diocesanas? Respondo diciendo, es una pregunta a contestar sobre todo por los obispos, porque dice las pastorales diocesanas. Por parte de los franciscanos de María valoramos todo lo que sirva para ayudar a la persona y a la sociedad, sin que eso signifique que pongamos todo al mismo nivel. Un matrimonio natural, no se sabe muy bien qué entienden por matrimonio natural, yo lo aclaro por si acaso es lo mismo. Es decir, la unión estable entre un hombre y una mujer es mejor que vivir una relación afectiva y sexual marcada por el capricho y la fragilidad. Pero es un primer paso en un largo camino. Mejor es cuando ese matrimonio natural se formaliza delante de las autoridades públicas, es decir, se casan por lo civil. Pues eso contribuye a la estabilidad de la pareja y de la sociedad, así como a la educación de los hijos. Mejor todavía es cuando se convierte en matrimonio sacramental. Es pues un proceso en el que se avanza hacia lo mejor, valorando lo que ya se tiene, pero con cuidado a no equiparar las distintas situaciones llevados por el deseo de valorar lo bueno de cada una de ellas. Es decir, será mucho mejor que una pareja viva junta que él o ella se vayan de prostitutas. Hombre, claro. ¿Será mucho mejor que además de vivir juntas se hayan casado por lo civil? Pues claro que sí, naturalmente. Pero lo mejor es que se casen por la Iglesia, lógicamente que son católicos. Ahora bien, si nosotros empezamos a decir que lo que tiene en ella tan bueno que es suficiente, es cuando nos equivocamos. Oiga, mire usted, lo que usted tiene, pues tiene algo de bueno, no cabe duda. Pero mire usted, que eso que usted tiene no es ni mucho menos lo mejor, que le falta un largo recorrido. Valoremos lo positivo. Esta es nuestra pedagogía. Valoremos lo positivo, pero sin equiparar las cosas, porque entonces es cuando estamos haciendo un enorme daño a esas parejas, precisamente a las cuales se les dice que lo que tienen ya es estupendo. ¿Cómo ayudar a entender que nadie queda excluido de la misericordia de Dios
y cómo expresar esta verdad en la acción pastoral de la Iglesia para con las familias, en particular las heridas y frágiles? Es esencial la acogida, el trato amable, la explicación del porqué de las cosas. Hay que presentar la comunión eucarística, como el final de un proceso al que se llega cuando se han cumplido determinadas etapas, cuando se ha producido la comunión plena, tanto en lo dogmático, aceptar las enseñanzas de la Iglesia, como en lo moral, estar en gracia de Dios. Hay un concepto, repito, lógico, por desgracia, debido a este caos donde el concepto derecho existe y el deber no existe. Hay un concepto por el cual se piensa que la comunión, comulgar, es un derecho. No, mire usted, comulgar no es un derecho, comulgar es un don. Y si esto no lo entendemos, entonces la gente se queja. Oiga, usted me está privando a mí de un derecho. Es decir, no, yo no le privo a usted de nada. Es que esto es un don. Y ese don, yo no soy quien se lo da ni quien se lo quita. Es Dios el que se lo da o el que se lo quita. Y eso lo ha establecido Él, que es el que da el don. La comunión no es un derecho, sino un don. Y el que da el don, Cristo, tiene el derecho y el deber de establecer sus condiciones. Además, la comunión no es algo que esté vedado solo a determinadas personas, sino que todas las que no cumplen los mínimos no pueden comulgar. Por eso la comunión es un tema que se ha hablado muchísimo en estos meses pasados. El propio Papa decía, la comunión no es una cosa para perfectos. Y es verdad. Por eso la comunión no es algo para perfectos. Pues entonces nadie podría comulgar. Es un don abierto al que cumpla los mínimos, aunque después falte mucho para la perfección. ¿Quién de nosotros puede decir que es perfecto? Nadie. Basta con cumplir los mínimos, pero de ahí a la perfección falta un largo recorrido. Por otro lado, las familias heridas y frágiles necesitan acompañamiento, un trato personalizado, mucha misericordia y, en la medida de lo posible, ser incorporadas a la comunidad ocupando responsabilidades en ella. Esta es la última maravillosa contribución del Papa Benedicto cuando ha pedido que esto se produzca. La incorporación con responsabilidades a la comunidad por parte, por ejemplo, de los divorciados. ¿Cómo pueden los fieles mostrar con las personas que todavía no tienen una plena comprensión del don del amor de Cristo una actitud de acogida y acompañamiento confiado, sin renunciar nunca al anuncio de las exigencias del Evangelio? La verdad no se puede ocultar, ni transmitir a medias, porque eso no es verdadero amor, pero sí se puede exponer gradualmente. El primer anuncio siempre tiene que ser el de la misericordia divina, para pasar de ahí en su debido momento a exponer la respuesta que es necesario dar a ese infinito amor de Dios, cumplir los mandamientos y aspirar a la santidad. La gradualidad en la exposición de la verdad es una pedagogía que ayuda al que está lejos a ir entendiendo poco a poco la plenitud del misterio cristiano. Pero esa gradualidad en la exposición no significa exponer solo media verdad o admitir al que se está acercando a la plenitud de la comunión, hasta que no asuma la verdad plena y esté preparado espiritualmente para ello. Es decir, si yo me encuentro con una persona alejada, una persona que no es cristiana, que no es católica, qué sé yo, un budista, un agnóstico, si me encuentro con un alejado, es evidente que lo primero que le voy a decir no es, no puedes comulgar. Lo primero que le voy a decir es, Dios existe y te ama infinitamente y ha dado la vida por ti. Lo primero que voy a hacer es hablarle del amor de Dios. Por supuesto que sí. Esto es lo que ha hecho Dios. Dios nos ha mostrado su amor. No le voy a decir, ven y comulga. Le voy a decir, Dios te ama. Cuando ya esté un poco más interesado en el tema, le diré, oye, este Dios que te ama tanto, está esperando también tu amor. Y por lo tanto, tú tienes que amar al Dios que te ama. Porque si no, no eres bien nacido, porque es de bien nacido ser agradecido. Mira que ha derramado su sangre por ti. Ponte a amar al Dios que te ama. Y ahí empezamos el progreso moral y a ser posible también el progreso dogmático. Cuando ya se llega a los mínimos, entonces ya, ahora sí, te permito, yo no, Jesucristo, que accedas a la comunión. Es decir, tiene que haber una progresión en la presentación del mensaje, pero no una ocultación del mensaje o incluso una supresión
dé una parte del mensaje porque se considere que eso es poco misericordioso, poco caritativo decirlo. Al anunciar el Evangelio de la familia, ¿cómo se pueden crear las condiciones para que cada familia sea como Dios la quiere y sea reconocida socialmente en su dignidad y misión? ¿Qué conversión pastoral y qué ulteriores profundizaciones hay que llevar a cabo en esta dirección? Hay que fortalecer las rodillas vacilantes, es decir, hay que fortalecer la vida espiritual de los individuos que forman las familias. Oración, confesión, comunión. Hay que fomentar y promover las relaciones de amor en la familia, insistir en el valor de la unidad. Y también las relaciones entre familias que quieren vivir su fe cristiana, los grupos o comunidades de fe que nosotros franciscanos de María llamamos escuelas de agradecimiento. Para ello es necesario una gran conversión pastoral. ¿De qué conversión pastoral hay que hacer? Una gran conversión pastoral. La apertura a esas comunidades de manera que las parroquias se abran a los movimientos de espiritualidad y estos se puedan insertar en las parroquias. Es decir, si las parroquias siguen cerradas, no todas, gracias a Dios, y en unos países más que en otros, pero si siguen cerradas a la vida que surge de la base, no podrá haber nunca un trabajo en equipo. Por otro lado, hay ciertamente comunidades o movimientos o asociaciones que viven de espaldas a la parroquia. Es decir, ¿qué conversión pastoral hay que hacer para que la familia tenga condiciones? Que se abran las parroquias a los movimientos y los movimientos a las parroquias. ¿Cómo favorecer una relación entre familia, sociedad política que beneficie a la familia? ¿Cómo promover el sostén a la familia de parte de la comunidad internacional y de los estados? Yo propongo esto, no he sido el primero que lo propone. Habría que reclamar el derecho al voto de los menores de edad, ejercido por sus padres. Esto situaría el problema en otro nivel y daría al que tiene hijos una importancia electoral que llevaría a los políticos a cuidar más de la familia. ¿Tienes 3 hijos? Tienes 4 votos. ¿Estáis casados? Pues 2 y 2. Sería distinto, ¿verdad? De repente una persona que tiene 2 votos sería mimado por los políticos, a muchos de los cuales la inmensa mayoría solo le importan los votos. Habría que intentar que a nivel internacional se dedicaran fondos a la familia, a los ancianos, a la defensa de la vida, a los niños marginados, en lugar de dedicarlos a políticas que atacan a la familia, como la equiparación de esta con esta de uniones que no lo son o la promoción del aborto. Ahora veo que se nos está echando el tiempo encima y quiero llegar a algunas de las preguntas más polémicas. ¿La comunidad cristiana es capaz de comprometerse pastoralmente en estas situaciones? ¿Cómo ayuda a discernir estos elementos positivos y aquellos negativos de la vida de personas unidas en matrimonios civiles a fin de orientarlas y sostenerlas en el camino de crecimiento y de conversión hacia el sacramento del matrimonio? ¿Cómo ayudar a quienes conviven a decidirse por el matrimonio? La comunidad cristiana debería ser capaz de comprometerse pastoralmente con una actitud de acogida hacia las situaciones irregulares o a las familias que aún no han llegado a su plenitud. Esa ayuda debe pasar por hacer ver con prudencia y a su debido momento que les falta un camino por recorrer. Pero nunca hay que cerrarles las puertas de la iglesia o de la comunidad parroquial, aunque no puedan participar en ella plenamente porque no pueden acceder a la comunión. Con respecto a las parejas que conviven sin casarse, como ya se ha dicho, hay que ayudarles a que entiendan que si no pagan el precio del compromiso, pagarán el de la irresponsabilidad, y a que entiendan, a que experimenten a Dios como la fuerza que necesitan para llegar a la meta a la que aspiran. El ejemplo de matrimonios cristianos felices puede ser muy útil para que den el paso. ¿Cómo promover la definición de líneas pastorales compartidas a nivel de iglesia particular? ¿Cómo desarrollar al respecto el diálogo entre las diversas iglesias particulares cum petro y sub petro? Es decir, ¿cómo hacer una pastoral diocesana que esté a la vez inserta en la pastoral de la Iglesia Universal? Las iglesias diocesanas deben tener un margen de maniobra y de autonomía también en lo concerniente a la pastoral familiar, evidente.
Una iglesia puede organizar las cosas de un modo, los cursillos prematrimoniales, cómo hacer la pastoral con los divorciados, cómo hacer la pastoral, por ejemplo, con los niños, cómo hacer la pastoral con los ancianos, porque no va a ser igual la forma de actuar en el centro de África que en Nueva York, es de sentido común. Pero este margen de maniobra nunca debe romper la comunión con la Iglesia universal garantizada por el Papa. Si la doctrina de la Iglesia establece que los divorciados vueltos a casar no pueden comulgar, eso no se puede admitir en ningún sitio. Del mismo modo, si la poligamia no es aceptada por la Iglesia, eso no puede ser válido en ninguna diócesis. Si la homosexualidad no es equiparable a la heterosexualidad, eso debe valer para toda la Iglesia y ninguna diócesis se lo puede saltar. Es decir, una cosa son adaptaciones de la pastoral al lugar, a la circunstancia, porque es inevitable que sea así, y otra cosa es que digamos, como algún obispo ha dicho recientemente, que la homosexualidad es equiparable a la heterosexualidad. Diga, pues mire usted, no, porque esa no es la doctrina de la Iglesia. No vamos a tener que en un sitio es de una manera, oye, que hoy en día nos movemos todos, ¿no? Estás en un sitio viviendo, te cambia tu empresa a otro sitio, mira, en África puedes tener 5 mujeres. No, oiga, no, afortunadamente esto no es así, me refiero a la Iglesia en África, pero imagínate, en África puedes tener 5 mujeres, bueno, ahora tienes que volverte a España a trabajar y ahí tienes que divorciarte de 4 y quedarte con una, elige la que sea más jovencita o la que gruña menos. Esto es un absurdo. La Iglesia es universal y las cosas esenciales tienen que ser exactamente iguales en todos los sitios. ¿Cómo hacer más accesibles y ágiles, a ser posible gratuitos, los procedimientos para el reconocimiento de los casos de nulidad? Lo que nosotros, los franciscanos de María, proponemos es lo siguiente. Establecer un juez único, haciendo que desaparezca el tribunal eclesiástico formado por 3 jueces. Primero, un solo juez es suficiente. Si tú te casas sin juez, porque tienes que ir también a 3 jueces. Un juez es necesario, porque si no también sería un abuso y caeríamos en el llamado divorcio católico. Suprimir los abogados, que son los que encarecen el costo de las nulidades. No has necesitado un abogado para casarte. Por tanto, no tienes que necesitar un abogado para divorciarte. Con esto, prácticamente la nulidad sería gratuita. También suprimir la segunda instancia, porque te han dado la nulidad en primera instancia y tienes que esperar a que lo ratifique la segunda, que casi siempre lo hace, pero no, mire usted, un juez único, nada de un tribunal, no hay abogados y no hay segunda instancia, salvo que uno de los implicados apele a esta segunda instancia tras la primera sentencia. Debería mantenerse la figura del patrono estable o abogado de la Iglesia, que sería un sacerdote que haría la primera entrevista al que solicita la nulidad para que sirviera de filtro. Y si este sacerdote, con un mínimo de experiencia pastoral es suficiente y con conocimiento del derecho canónico, que supuestamente debemos tenerlo todos los sacerdotes, si este sacerdote ve posibilidades, entonces pasa el caso al juez. Mire usted, hablo con un sacerdote, como he hablado para casarme, hablo con un sacerdote, le cuento el caso. El sacerdote puede decidir, si quiere, si le parece oportuno, vamos a escuchar a la otra parte, vamos a ver, vale, pues mira, esto no tiene por dónde cogerse. Esto sí, esto parece que sí. Ese sacerdote, que es la figura del patrono estable, la figura del abogado, pero hecho por un sacerdote, ese sacerdote que tiene una experiencia pastoral y tiene una experiencia en derecho canónico, le dice a la persona, mira, de verdad, lo tuyo no es de nulidad, no insistas. Lógicamente esa persona va a poder hacer lo que quiera. Sí, esto sí, vamos a pasar de tu caso al juez. Y ese juez, que es un sacerdote, que ya tiene la potestad canónica para poder decir aquí hay una nulidad, puede dar la sentencia. Se agilizaría todo enormemente. Se acabaron los costos, porque los costos, hay que decirlo, no son de la Iglesia. Los costos son de los abogados. Es el abogado el que cobra, y a veces muchísimo. Y bueno, pues mire usted, sí, es muy fácil. Un juez, un sacerdote experto en derecho canónico, un juez nombrado por el obispo, que no tiene por qué ser uno, quiero decir que pueden ser 50 en una diócesis, por ejemplo, una diócesis grande, atiende los casos y los resuelve sin tribunal, los resuelve sin abogados. Del mismo modo que te has casado, un juez puede darte una sentencia. Se acabaría el problema, no digo que se darían todos, no estoy planteando un divorcio católico. Estoy planteando la agilización y abaratamiento del proceso.
Afortunadamente, esta opinión no es solamente mía, sino que la comparto plenamente con el padre Javier, que, como sabéis, es juez del Tribunal Eclesiástico. Bueno, es nuestra opinión sobre el tema, no sé si saldrá adelante. La pastoral sacramental dirigida a los divorciados vueltos a casar necesita una mayor profundización, que valore también la praxis ortodoxa. La praxis ortodoxa, por si no lo sabéis, permite el segundo matrimonio. Y tenga presente la distinción entre situación objetiva de pecado y circunstancias atenuantes. ¿Cuáles son las perspectivas en las que moverse? ¿Qué pasos se pueden dar? ¿Qué sugerencias para eludir formas de impedimentos no debidas o no necesarias? No digo que esta sea la cuestión fundamental, son 46, pero evidentemente el problema se ha generado en torno a este tema, la comunión de los divorciados. La pastoral ortodoxa, el segundo matrimonio, o por lo menos la comunión después del primer matrimonio en la segunda unión, no es correcta. Lo mismo que no son auténticas otras afirmaciones de la Iglesia ortodoxa. Es decir, no entiendo por qué ahora tenemos que tomar a los ortodoxos como modelo. Si lo vas a tomar como modelo, ¿por qué no los tomas en todo? Por ejemplo, no son correctas otras afirmaciones de la Iglesia ortodoxa como el rechazo a determinados dogmas, incluido el de la infalibilidad pontificia. No somos ortodoxos, somos católicos. Es decir, hay muchas cosas en común con ellos y otras en que nos diferenciamos. Bueno, pues por eso, como nos diferenciamos en otras, es porque consideramos que esas otras en las que nos diferenciamos no son correctas en ellos. Es decir, no es que porque los ortodoxos lo hagan tenemos que hacerlo. Pues mira los anglicanos todo lo que están haciendo. Las circunstancias atenuantes que existen indudablemente en algunos divorcios nunca pueden suponer la desaparición del pecado en un nuevo matrimonio o convivencia que se tiene después de un divorcio, sin haber conseguido previamente la nulidad matrimonial. ¿Qué circunstancias atenuantes? Eres la víctima. Tu marido te ha dicho eso de cariño, ya no te quiero, ahí te quedas. O te mereces a alguien mejor que yo, cariño, porque yo no estoy a tu altura y yo me voy con mi secretaria que es muchísimo peor que tú. En fin, tiene 20 años menos, pero es muchísimo peor que tú, amor mío. Así que ahí te quedas. Bien, eso son circunstancias atenuantes. Lógicamente, para la señora que es abandonada sin más, son circunstancias atenuantes. ¿Eso es suficiente? Yo creo que no. Nosotros creemos que no. Si estas circunstancias atenuantes se considerasen suficientes para comulgar en esas condiciones, entonces se estaría burlando el sentido del rechazo clarísimo del divorcio hecho por Jesucristo. Nuestro Señor no dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera, excepto cuando su mujer gruñe mucho. Porque si su mujer es una pesada, tiene derecho a hacerlo. Dime usted, el Señor no ha puesto atenuantes. La pastoral, como bien dijo recientemente el cardenal Miller, prefecto de la doctrina de la fe, no puede ir al margen o en contra del dogma. Además, debemos ser conscientes de que tras la aceptación de la comunión para los divorciados, vendrá la aceptación de la comunión para los que conviven sin casarse. Y a partir de ahí todo lo demás en una cascada de permisividad inevitable que nos pondría al nivel no de la Iglesia ortodoxa, sino de la Iglesia anglicana. La devaluación de la Eucaristía sería plena y desaparecería el concepto de pecado y con él la posibilidad de estimular a las personas a la superación. Aceptar la comunión de los divorciados sería un golpe mortal a la misericordia divina, pues no pide misericordia quien no es consciente de necesitar misericordia. Por ello, los franciscanos de María nos oponemos a que los divorciados vueltos a casar sean admitidos a la comunión eucarística, salvo las excepciones permitidas por la Iglesia en este momento, especialmente la de que puedan hacerlo cuando entre ellos no tienen relaciones sexuales, es decir, cuando se vive castamente. Las perspectivas en las que moverse son, primero, recordar que la castidad es posible y es un don, también en el matrimonio, especialmente accesibles cuando los esposos pueden vivir como hermano y hermana, y en este caso sí podrían comulgar. Pensemos, por ejemplo, las parejas mayores, para las cuales la posibilidad de comulgar está plenamente aceptada por la Iglesia, porque ya por su edad o con un sacrificio relativamente pequeño, pueden vivir como hermano y hermana, es decir, con afecto, por supuesto, y con gestos de afecto, pero sin tener relaciones sexuales plenas.
Segundo, afrontar la facilitación de las nulidades matrimoniales sin caer en el extremo de convertirlas en un divorcio católico, pero incluyendo como motivo de nulidad a estudiar el grado de conciencia que tenían los cónyuges sobre las obligaciones matrimoniales. Por ejemplo, que excluían el divorcio cuando se casaban en la línea de lo manifestado por Benedicto XVI. ¿Qué ha dicho Benedicto XVI recientemente sobre el tema? Con esa lucidez que tiene, bueno, si ya se aceptó como un condicionante que posibilita la nulidad porque impedía el consentimiento maduro y responsable de la inmadurez. Esta persona es inmadura, era inmadura, quería ser fiel, quería estar para toda la vida, pero no podía. Esta es una de las cosas aceptadas por la Iglesia para dar la nulidad. El Papa Benedicto dice que se acepte también. El Papa Benedicto dice que se estudie. Nosotros lo asumimos, que se estudie, que se acepte, si cuando esa persona se casó, él o ella, los dos, pues el Papa Benedicto dice, sí, sabían que no podían divorciarse, pero daban como normal el acceso al divorcio porque no eran católicos practicantes y porque hoy en día casarse y tener el divorcio en el horizonte es algo completamente habitual. Me caso, sí, para toda la vida, pero en realidad no es hasta que la muerte nos separe, sino hasta que deje de sentir algo por ti. Y entonces accedo al divorcio. Esto el Papa Benedicto dice que se tenga en cuenta a la hora de dar la nulidad. Introduzcamos esto, es decir, facilitemos las nulidades, como he dicho antes, por la vía de hacer mucho más sencillo el proceso y acabar con los costos que suponen los abogados, e incluyendo este tema, que es el tema en el cual el cardenal Casper insistía. Y esa persona que se divorció, pero que se casó sin ser católico practicante, se ha divorciado, ahora sí se ha hecho católico practicante. Dice, bueno, pues mire usted que pida la nulidad y que ese sea un motivo para poder conceder la nulidad matrimonial. Permitir que los divorciados se integren plenamente en la vida de la comunidad eclesial, excepto en aquellas cosas en las que pudieran ser motivo de escándalo para el resto de los fieles. Esto también lo ha pedido el Papa Benedicto en ese último artículo extraordinario que ha publicado hace poco. Establecer una pastoral específica para los divorciados que les ayude a entender el por qué no se les permite comulgar y cómo integrarse en la vida comunitaria. Quiero insistir en que no se puede honestamente plantear la misericordia sin tener en cuenta la verdad. Ambos conceptos, verdad y misericordia, tienen que ir unidos. Si perdemos de vista la verdad, caemos en el subjetivismo. Y ese subjetivismo o relativismo es lo que está destruyendo la sociedad. Cuando un señor pone una bomba, como acaba de ocurrir en París, ese que pone la bomba la pone pensando que está haciendo una cosa estupenda. Es decir, eso es un extremo, pero al final cada uno llega a pensar que lo que hace porque le gusta, le conviene, le interesa o por lo que sea, es estupendo. Si diluimos el sentido de la culpa o del deber moral objetivo, no es que vamos a resolver el problema de los divorciados católicos que quieren comulgar. Y usted, vamos a resolver ese problema, habrá que ver qué piensa nuestro Señor al respecto, que es el comulgado, porque Él dijo que, que había que estar preparado. Y San Pablo dice que el que come y bebe, sin estar preparado, come y bebe su propia condenación. Oiga, que no es eso solamente, es que, insisto, esta es la apertura en la puerta, porque después viene todo lo demás. Repito, ahí está la Iglesia anglicana como ejemplo. Es decir, después viene el resto. El resto es todo, absolutamente todo. Lo saben perfectamente los que están poniendo este tema como argumento para que se permita acceder a la comunión en pecado mortal. Si se permite acceder a la comunión en pecado mortal para los divorciados vueltos a casar, se permitirá acceder a la comunión en pecado mortal para los que viven sin casarse. Y se permitirá acceder a la comunión en pecado mortal para los que han tenido una infidelidad conyugal. Porque se ha diluido, ha desaparecido el concepto de pecado. Si no damos la batalla aquí, aunque en este momento pueda ser impopular, y desde luego haya divorciados vueltos a casar que les resulte desagradable escucharlo, si no damos la batalla aquí, estamos perdidos en todo. En muy poco tiempo, pero muy poco tiempo, y probablemente lo veríamos, nos quedaríamos a la altura o incluso más allá de lo que hoy es la Iglesia anglicana. ¿Cómo dirige
la comunidad cristiana su atención pastoral a las familias en las que hay personas con tendencia homosexual, evitando toda injusta discriminación? ¿De qué modo ofrecer el cuidado a las personas en estas situaciones a la luz del Evangelio? ¿Cómo proponerles las exigencias de la voluntad de Dios en su situación? También en esto la pastoral es diferente según los países, mientras que debería ser al menos equivalente, dejando siempre un margen de adaptación a la iglesia local. En ningún caso el homosexual debe ser discriminado por su condición y la Iglesia debe hacerse portavoz de sus legítimos derechos y luchar contra la discriminación cuando ésta exista. Esto, por ejemplo, está sucediendo en la India. La Iglesia Católica está siendo la gran defensora de los derechos verdaderos, no de derechos inventados de los homosexuales, que están siendo perseguidos. Es decir, la Iglesia no está en contra de los homosexuales de ninguna manera. A las familias hay que recomendarles una actitud de acogida que no implique confusión en cuanto al concepto de que el homosexual no es rechazado, pero el acto homosexual sí. Es una situación equivalente a la que se presenta cuando un hijo o una hija se va a vivir con su pareja sin casarse. Sigue siendo un hijo al que amar y acoger, pero no se puede confundir este amor con la tolerancia hacia sus actos, permitiéndoles, por ejemplo, compartir habitación con la pareja en la propia casa. A los homosexuales en concreto hay que ayudarles a que entiendan que tienen un hermoso y difícil camino por delante, el de la castidad, y que si en algún momento tienen una caída, pueden contar siempre con la misericordia divina. Como dice el Papa Francisco, el confesonario no debe ser una sala de torturas, aunque tampoco debe ser un lavadero de conciencia a base de engañar al penitente diciéndole que no es malo lo que sí lo es. Es bueno dar a conocer los testimonios de personas homosexuales que están luchando por vivir en castidad o incluso que han logrado superar su homosexualidad y han podido contraer matrimonio.